Bienvenidos estudiantes de Prepa en Línea CEP. Mi nombre es Lisbeth y los espero aquí en el Museo del Objeto del Objeto. Les voy a platicar un poquito qué tenemos aquí, qué es lo que van a encontrar, por qué se llama Museo del Objeto del Objeto. Si ustedes pueden apreciar y lo van a ver a lo largo del recorrido, es una casa de las pocas porfirianas que tenemos en la colonia Roma, que va a tener arquitectura con elementos Art Nouveau, Art Deco, y bueno, a partir del 2010 se hace museo y se convierte en el Museo del Objeto del Objeto. ¿Por qué se llama así? Les invito a ver para que descubramos por qué el nombre de Museo del Objeto del Objeto. Bueno, pues como les decía, se llama Museo del Objeto porque van a encontrar muestras de diferentes objetos. Vamos a tener una exposición que fue realizada el 14 de febrero, invitando a las parejas a que se sumaran, a que hicieran su amor eterno en los candados, en las rejas del museo. Esto es a través de un candadito, decorarlo, poner sus nombres, sus iniciales, y ponían o echan hasta la fecha en nuestro buzón su llave y con esto sella su amor eternamente. Y así, bueno, pues les platico que el Museo del Objeto va a tener exposiciones temporales cada 6 meses. Lo que van a encontrar aquí es cómo un objeto de uso cotidiano pasa a ser un objeto de exhibición museística. Y bueno, yo los invito a que revisen siempre nuestras páginas, nuestro Facebook, que estamos como modo.mx, y ahí van a encontrar todo el tiempo las exposiciones que tenemos dentro del museo. Buenas tardes, bienvenidos. En esta sala vamos a ver cómo ha evolucionado los uniformes de los equipos, alguna evolución de los escudos mismos. Principalmente tenemos que conocer que las playeras o los uniformes de los equipos eran confeccionados con telas naturales, de fibras naturales como el algodón, y que eran muy pesados. Con el transcurso del tiempo fueron creándose diferentes materiales para que fuera más ligero los uniformes de las playeras. Había equipos que se encargaron de crear talleres como Reiger, que fue un taller hecho por Carlos Reynoso y Panchito Hernández, y ellos se encargaron de hacer uniformes para el Guadalajara, el América, Pumas. En algunas décadas, por ejemplo, los mismos jugadores eran los que bordaban los uniformes o los escudos de sus equipos, y la propaganda comercial no estaba permitida. Y después, en 1983, con permiso de la Federación Mexicana, el primer equipo en utilizar propaganda o publicidad fue el equipo de León, que traía la propaganda de Bardal. Y después empezaron a entrar más propagandas, ya todos los equipos traían diferentes marcas, estaban vestidos, incluso hoy todavía llegamos a ver equipos que traen marcas en sus playeras, como los refrescos más conocidos o las empresas de pan que tantos consumimos los mexicanos. Y en la década finales de los 90 empezaron a entrar las empresas nacionales en quiebra, y las que dominan hoy en día a vestir los equipos nacionales, incluso la selección, son marcas internacionales como Adidas, Nike, y las únicas que siguen dando pelea de esas empresas mexicanas son Charlie, Keucal. También ha variado el tipo de telas que se ha utilizado para vestir a los equipos. Ahora son muchísimo más ligeras y te permite respirar más, sudas un poco menos, y aunque llueva no te pesa tanto. También vamos a ver aquí la evolución de los trofeos. Tenemos trofeos desde 1955, como eran antes, los diseños eran muy similares, y hoy en día el diseño más bonito pues, es el que se entrega actualmente, que se entrega desde el 2008. Bueno, en esta sala vamos a ver a México como sede de los mundiales. En 1958 se practicaban los segundos Juegos Panamericanos y había sobrecupo en el estadio de Ciudad Universitaria, por lo que el gobierno obligó a Telesistemas Mexicanos, hoy Televisa, a que transmitiera los partidos, dándole idea al señor Emilio Azcárraga a que comprara un equipo
y posteriormente construyeran un estadio para poder hacer un país con una infraestructura grande, lo cual consiguieron en 1970. Y entonces tuvimos en esa década el Mundial. También podemos ver que en el 86 fuimos nuevamente sede de un Mundial, pero en esa ocasión fue algo así como de rebote, porque le tocaba a Colombia, pero Colombia declinó debido a las altas exigencias que tenía la FIFA para poder hacer el Mundial allá. Estados Unidos lo pidió, pero no tenía la infraestructura, por lo cual México volvió a pedir que se le diera la oportunidad, hablando de que ya teníamos experiencia para ser sede de eventos masivos como era un Mundial, y ya habíamos tenido también los Juegos Olímpicos, por lo cual se nos otorgó para que pudiéramos tener nuevamente un Mundial. En ese año, apenas unos meses después, casi un año de un terrible terremoto que sacudió nuestro país, el gobierno se escudó también de cierta forma para decir que servía para atraer nuevo capital para restaurar el país, sobre todo la Ciudad de México, que había sufrido gravísimos daños. Y también tenemos alguna de la memorabilia que ha habido de todos los eventos deportivos que ha tenido México, hablando desde los Juegos Panamericanos del 58, el Mundial Femenil de 1971, aquí mismo en México, y hasta llegar al último Mundial del que México fue sede, de los Sub-17 de la selección mexicana, que también ganó el trofeo en este año. Bueno, en esta sala le llamamos la sala de las selecciones, y en esta sala lo más importante es que vamos a ver las playeras ocupadas por algunos de los jugadores más renombrados o más recordados en la selección mayor. Por ejemplo, tenemos a la de Héctor Hernández, que fue el jugador que metió el tercer gol en el penal en el partido que ganó México a Checoslovaquia a 3-2 en el Mundial de 1962. Fue la primera victoria de México en un Mundial. Ya un mundial antes había ganado un punto al empatar contra Gales, pero en el 62 fue la primera victoria. Y de ahí podemos ver cómo ha ido evolucionando también la playera, que antes era guinda, hasta que metieron la tradicional verde que conocemos hoy en día, y pasamos por la más bonita, que fue la del calendario azteca de Francia 98, hasta llegar a la más reciente, que es la que utilizó un diseño basado en la máscara de un luchador como fue Rey Mysterio Jr., que fue la que utilizamos en Brasil de 2014. Y bueno, hablábamos de la selección mayor, pero en este caso vamos a tener que hablar de los niños héroes, como les conocieron desde el 2005 en Perú, cuando ganaron a Brasil 3-0, la selección sub-17, encabezada por Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, por mencionar a unos de los más grandes jugadores que nos dieron esa camada de jugadores de esa época, hasta llegar al Mundial de México 2011, en donde también ganaron otro trofeo. Pero es algo tan bonito y tan maravilloso hablar de la selección mexicana, que incluso deben de la Federación Mexicana de tomar en cuenta a los sub-17 para nuevas etapas y que evolucione más el fútbol mexicano. Y hablando pues en la misma temática de las selecciones, también tenemos que hablar de las mujeres. Las mujeres que también nos dieron una gran alegría en 1971 en un Mundial Femenil aquí en México, quedando subcampeonas. Un año antes había sido otro Mundial en Italia y quedaron en tercer lugar. Y después de 1971 quedó muy desprotegido el fútbol femenil, porque no estaba bien visto por la sociedad mexicana que las mujeres practicaran un deporte que solamente debían practicar los hombres. Mas, sin embargo, estas mujeres que fueron criadas en familias muy tradicionalistas se las ingeniaban para jugar con sus hermanos, con sus amigos de la calle, de las cuadras, y entonces ellas fueron las primeras en poner el nombre de México muy en alto al llegar hasta el tercer lugar en un mundial y después obtener un subcampeonato. Y hoy en día, bueno, más bien en el 98, hubo otra generación de mujeres que quisieron dar otro nivel, otro ímpetu para tratar de hacer que se hiciera profesional el fútbol femenil en México. Y entonces tenemos una fotografía de Andrea Rodenborg, de la generación de Maribel Domínguez, que fue una futbolista mexicana que fue a jugar hasta el Barcelona, España. Y hoy en día, pues gracias al trabajo de todas estas mujeres
que apenas se va viendo. Ya tenemos una Liga MX femenil y las primeras campeonas históricas son las del rebaño sagrado, las mujeres del Guadalajara, y le ganaron la final al Pachuca. Esperemos que este despunte que está dando el fútbol femenil abra nuevas puertas y haya más patrocinios para que también sea un nivel de alta competición como lo es o esperamos que sea el fútbol varonil de la mayor, y esperamos que les vaya muy bien en este mundial. Bueno, llegamos a esta sala le llamamos la sala del fútbol pasajero. En esta sala lo que vamos a ver son playeras de equipos que tuvieron un paso efímero por la primera división, y por mencionar algunos de los más conocidos, no tan recientes, pero algunos sí muy recientes, tenemos al San Luis, al Potosino, al Atlético Campesinos, al Atlético Español, que en realidad era el Necaxa, pero tuvieron unos problemas y lo compró otros dueños y le pusieron Atlético Español. Posteriormente, en la década de los 80s, Televisa volvió a comprarlo y lo volvió a convertir en el Necaxa, hasta que se mudaron a Aguascalientes y se convirtieron en los Hidrorrayos. Estos equipos fueron equipos que pasaron una temporada a veces larga en la primera división, pero después descendieron y desaparecieron o siguen en la Liga de Ascenso, como lo es el Ángeles de Puebla, el Toros Neza, que es un equipo que desapareció, pero que fue muy mencionado, sobre todo cuando jugaba Antonio Mohamed, ¿no? Miguel Herrera, por mencionar algunos de los jugadores que pasaron ahí. También tenemos al Atlético Celaya, un equipo de Guanajuato al cual vinieron a jugar grandes estrellas como Michel, Emilio Butragueño y Hugo Sánchez. Posiblemente sea uno de los recuerdos más gratos que tenga la sociedad mexicana. Y también tenemos a alguien que no ha sido tanto tiempo que lleva en la segunda división, pero ya no ha subido, que fue los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara o el Tampico Madera, los Jaivas Bravas, ¿no? Entonces estos son equipos que jugaron en la primera división, en la liga profesional, pero después de un tiempo bajaron a la segunda división o desaparecieron por malos manejos de las administraciones que los tienen. Y también tenemos algunos banderines de los equipos que jugaban en segunda división y de algunos torneos que se jugaron en la década de los 60 hasta los 80, como fueron los pentagonales y los hexagonales, que eran torneos donde venían equipos extranjeros. Incluso llegó a venir el Rey Pelé con el Santos de Brasil y jugaron contra el Necaxa, contra el Guadalajara. En fin, también llegó a venir Garrincha, que también era del Botafogo, también de Brasil, y que fueron derrotados por equipos mexicanos en unas décadas gloriosas que tuvieron estos equipos, que hoy en día algunos ya desaparecieron, algunos todavía siguen vigentes en nuestra memoria colectiva. Hola, bienvenidos a los estudiantes de Prepa en Línea. Mi nombre es Mariana Moctezuma y bueno, yo estoy a cargo un poco de atención a público y coordinación de las salas en el Museo del Objeto. Y bueno, les voy a contar un poco sobre los medios de comunicación influenciando al fútbol y sobre los ídolos. Esta sala habla sobre la crónica y los medios masivos de comunicación. Y bueno, una vez que los dirigentes del fútbol se dieron cuenta que, para abarcar mucha población, bueno, la prensa empieza a tomar más posición en cuanto al fútbol, ¿no? Entonces, con el periódico Esto y Ovaciones, pues son los más representativos en cuanto a la crónica del fútbol y al periodismo, y también El Heraldo. El Heraldo organizó justamente para incrementar el público y la afición también del fútbol, no sé, en ambos casos, organizó los torneos de barrios, que son muy importantes y han sido bastante importantes durante la historia del fútbol, porque de ahí han salido pues muchos jugadores hasta de primera división. Tenemos a Rubén Rojas, es el mayor exponente de los torneos de barrio. Él salió de ahí y bueno, toda su vida se ha dedicado al fútbol hasta la fecha. Es mejor conocido como el Profe.
Una vez que, bueno, se dieron cuenta que la televisión, pues los ratings de la televisión, una vez que transmitieron los partidos en línea, pues subió muchísimo. Entonces, bueno, ¿cómo era llevar el fútbol a casa, ¿no? Esa era como la misión, mucho de los titulares sobre el fútbol. Y bueno, también tenemos aquí a los cronistas, a 3 cronistas principales. Tenemos a Ángel Fernández. Bueno, él podía relatar un partido medio insípido hasta una batalla épica. Tenemos a Fernando Marcos, ¿no? Que fue jugador, árbitro, abogado, hasta cinematógrafo. Y bueno, fue un especialista sobre fútbol. Y bueno, creo que en audio todo el mundo recordamos un poco sobre su voz y sobre sus crónicas sobre el fútbol. También tenemos pues distintos objetos también que representan o que representaron en su momento lo que significaba tener el fútbol en casa. Parte también de, bueno, el entretenimiento y el fútbol en casa eran los cómics. Era muy usual que se sacaran cómics sobre fútbol, siendo pues un deporte tan popular en México. Estaba Chanoc, el goleador, Borjita y bueno, otros más contemporáneos como Polita por favor y Memín Pingüín, que todavía sigue a la venta. Es uno de los pocos que sigue a la venta, tristemente. Pero bueno, aquí en el museo tenemos pues varias colecciones que podemos ver cómo era también el diseño en aquel entonces. Y bueno, un poco hablar sobre las aventuras, ¿no? De sí el futbolista, pero bueno, también mezclar un poco sobre lo mítico, el mito y el fútbol, ¿no? Bueno, también es importante destacar que no nada más dentro de los medios de comunicación se ha hecho una revisión sobre el fútbol, sino también dentro de la literatura se ha revisado históricamente, pues bueno, todos los momentos del fútbol. Tenemos aquí que sería como la bibliografía elemental, si alguien quisiera hacer un estudio a fondo sobre el fútbol. Tenemos el libro de oro del fútbol, que es un libro bastante gordo que relata la época amateur del fútbol en México y sus inicios en el profesionalismo. Tenemos también a Juan Villoro con Dioses Redondo y bueno, también Mi amante del fútbol de Fernando Marcos. Bueno, esta sala es sobre los ídolos del fútbol y bueno, que hablar un poco sobre ellos y bueno, su estilo de vida, que más allá de ser futbolistas y ser buenos en su profesión, bueno, pasaron a otros ámbitos de pues el entretenimiento o en pues los corazones de la afición, ¿no? Atrás de mí tenemos a, bueno, 4 de los ídolos contemporáneos del fútbol. Está, bueno, Hugo Sánchez, Jorge Campos, Cuauhtémoc Blanco y el Chicharito Hernández. Tenemos otros ídolos aquí en otras épocas como el Pirata Fuentes, Horacio Casarín, Borja, el Tubo Gómez, Nacho Calderón y Chava Reyes. Todos estos personajes hicieron que surgiera dentro de la afición o dentro de pues, la población mexicana pues un acercamiento o un cariño mucho más a fondo que otros futbolistas, no por su profesión, sino por su carisma o su estilo de vida, o algunos de ellos hasta la pantalla grande estuvieron, ¿no? Como en la película Los hijos de Venancio o en algunas telenovelas de Televisa, donde ha participado Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues espero que les haya gustado nuestra visita virtual por el Museo del Objeto del Objeto. Recuerden que en esta ocasión tenemos Goles y Pasiones, 11 décadas de fútbol en México. Pero cada 6 meses cambiamos de exposición. ¿Cuál será la siguiente? Es una sorpresa. Por favor, síganos en Facebook, Twitter y en Instagram como Museo Mod. Muchas gracias.